Ya bajé un refresco. Gracias. Justo tu papá. Aquí veo los WhatsApp por si ponen algo. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches donde nos estás escuchando. Nos da muchísimo gusto saludarte de nueva cuenta aquí en tu programa Hablemos con Sentido Humano y hoy es sección de Buscando en tu Mente. Esta sección donde empezamos a profundizar en algunas cuestiones cotidianas, en algunas cuestiones de vida, en algunas cuestiones de cómo nos va precisamente en el día a día. Y bueno, pues muchas cosas están precisamente en tu mente, muchas cosas están ahí dentro de ti que nos van a ayudar a ir dando respuestas juntos, tú y yo, junto con nuestro gran amigo y experto en el tema, que es un experto en el tema de todo lo que pasa en nuestro cerebro, nuestra mente, desde el nivel psicológico, nuestro amigo Omar Berumen. Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Cuy, buenas tardes, noches, días, todos los que nos estén viendo. Pues muy bien, iniciando semana este día lunes con un tema súper interesante para todos. Sí, porque hoy vamos a hablar nada más y nada menos de saber acompañar siempre. El tema de hoy es saber acompañar siempre. Tres grandes palabras: saber, acompañamiento y siempre. Pareciera ser un absolutismo la última palabra y la pregunta es, ¿siempre puedo estar o sentirme acompañado por alguien? Pues bueno, eso lo vamos a ver ahorita, lo vamos a estar platicando precisamente. Vamos a ver de qué vamos a estar hablando este tema del acompañamiento, que nos es muy importante y que bueno, pues vamos a empezar a ir desglosando este tema y yo quiero empezar a desglosarlo desde una vertiente ejemplar que sucede en la Biblia. Lo vamos a ver de todos los aspectos, vamos a tratar de verlo de todos los aspectos, pero quiero platicarlo desde una vertiente, sí, que a mí me encanta, porque sucede en un libro que se llama el libro de Job. Y este libro de Job es una apuesta, aparente apuesta entre Dios y el diablo, donde Dios le dice, ya viste a mi hijo Job, cómo es bueno, siempre alerta de mi mensaje y cómo siempre está atento a lo que yo le digo. Y entonces el diablo, el enemigo, le dice,
Pues cómo no, pues si tiene todo, tiene casas, terrenos, familia, tiene absolutamente todo, ¿cómo no va a ser bueno? Pero quítale y vas a ver cómo va a renegar de ti. Y Dios empieza a hacer esto hasta que le quita todo, le quita los terrenos, las casas, la familia. Y en un momento la esposa le dice, ¿sigues todavía adorando a Dios? Mira cómo hemos terminado, mira cómo estamos, y tú sigues todavía queriendo adorar a ese tu Dios. Y ahí todavía Job le decía, si Dios nos lo dio, Dios nos lo quitó, no tiene absolutamente nada de malo eso. Pero luego le toca su piel, luego empieza con una enfermedad, ve tú a saber que era lepra o lo que haya sido, donde dice, agarraba cenizas para rascarse o piedras para rascarse, porque ya no aguantaba el problema que tenía en su enfermedad, en esa piel pues. Y entonces Dios renegó de Dios, y Dios empieza a sentirse muy mal. Y aquí viene la parte del acompañamiento. Dice este libro que cuando 3 amigos que vivían muy lejos se enteraron del sufrimiento de él, fueron y se acercaron hacia él para acompañarlo. Después dice, al ir acercándose, cuando Job estaba como tirándose, como llorando, como sufriendo sobre sus cenizas, dice, y vieron el sufrimiento tan grande que era, se quedaron ahí parados. No se acercaron más, se quedaron parados con él a la distancia por 7 días. O sea, es decir, por muchos días. Mucho tiempo, no saben cuánto, 7 es mucha abundancia. Pero se quedaron con él ahí por 7 días a la distancia. No se acercaron más, dice. Cuando vieron cuán grande era su sufrimiento, se acercaron, se aproximaron, pero no tanto, y se quedaron con él por 7 días, por mucho tiempo. Es decir, estaban lejos, vieron su sufrimiento, se acercaron, vieron cuán grande era su sufrimiento y ya no se acercaron más. Mas sin embargo estuvieron con él por mucho tiempo. Saber acompañar siempre. Vamos a partir de este ejemplo y vamos a partir de este gran ejemplo para precisamente ir desmenuzando el acompañamiento, Mar. Así es, pues te vas con la carta grande, güey. Sí, claro. O sea, ahí para empezar. Toda la carne al asador, precisamente. Efectivamente, pues bueno, el saber acompañar es algo bien complejo y que llegamos nosotros a tener como en lo cotidiano, como si pensáramos que nada más por el hecho de existir ya estamos, del verbo estar, y por lo tanto acompañamos. Y eso es algo que no es así de sencillo. Digo, lo hemos visto muchas veces en la calle, en las reuniones, ahorita ya con los dispositivos, con los celulares que están en todo. Y están las personas en un mismo lugar, geográficamente, están en la misma oficina, están en la misma casa, están en el mismo cuarto, pero no por eso quiere decir que se están acompañando. Están probablemente absortos en los teléfonos, en las redes sociales, pero aún así no están juntos. No están juntos en el sentido de estar el uno con el otro en ese acto de presencia, en ese acto de transmitirle a la otra persona, aquí estoy. Y eso es algo que estamos luchando cotidianamente para poder hacerlo patente y volver a estar juntos. Sí. Volver a estar, así como lo dices en el caso con Job, a pesar de saber él que estaba Dios con él. Digo, no lo había visto, no había platicado con él, pero la misma fe lo lleva a tener la conciencia y la claridad de que todo lo que tienen es por Dios, todo lo que se retira es por Dios. Y esto no le agreguemos nada de moralismo en si es bueno o es malo. Así es. A fin de cuentas, así es como nos está sucediendo, incluso en estos mismos momentos con la pandemia. Sí. Y estamos acompañándonos. Tú lo has dicho en varias ocasiones, Cui. Es una cuestión de confinamiento, no de aislamiento. Sí, no. O sea, el aislamiento es otra situación. Y podríamos estar, o estamos algunos, en esta situación de, bueno, pues estamos a la distancia, así como
los amigos o los conocidos o los familiares acompañaban a Job en la distancia, pues sabía que allí estaban. Sí. No era el estoy solo, es estoy acompañado. Y justamente en estos momentos de pandemia, pues bueno, hay personas que seguramente han sentido esa sensación de ausencia o de carencia, sobre todo en el contacto físico, que es donde más nos está pegando, pero aún así, esto no quiere decir que no estés acompañado. Ok. Probablemente tendrás que revisar si te estás haciendo acompañar al evitar aislarte. Y desde allí, entonces, pues poder establecer esos puentes de relaciones, de comunicación, de acercamiento con las personas que tú quieres y con las personas que te quieren. Sí, porque entonces estás hablando aquí de dos puntos fundamentales en esta primera parte del programa. Primero, el tema de la soledad. Uh-huh. El acompañamiento nace de una soledad interna muy grande. Y el segundo punto es el saber acompañar, pero también el saber dejarse acompañar. Así es. Y eso lo vamos a ir deshaciendo poco a poco en este programa. El saber acompañar, pero también dejarse acompañar. Y vamos con la primera. Hay una frase que yo escuché por mucho tiempo que dicen que la peor soledad que existe es, que el peor sufrimiento que existe es sufrir en soledad, sufrir solo. Pero yo luego lo empecé a vivir, hasta en lo personal, pero más con muchas personas que están sufriendo, y yo estoy seguro que el peor sufrimiento que existe es sufrir con alguien más lo mismo y no acompañarse. Ese es peor, es decir, tener una soledad con otra persona que está sufriendo lo mismo, esa es una soledad muy fuerte. Te pongo un ejemplo, que se le ha muerto el hijo a un matrimonio y los dos están sufriendo lo mismo, es algo muy duro. ¿Quién piensa en tenor de que se va a morir primero un hijo? Pues dicen que hasta es no natural, pero la muerte es natural, no es una desnaturalización. No esperaríamos que pasara por edad. Pero yo, mamá, estoy sufriendo la muerte de mi hijo, y yo, papá, también estoy sufriendo lo mismo, y no se han acompañado, Omar, y entonces resulta en que se separan. Cuando era un matrimonio, cuando estaban muy bien, y resulta que ese sufrimiento dice, no me pudiste acompañar. Cuando regresamos a como inicias con Job, cuando tenían todo, y paréntesis, y Dios se los quitó. Sí, volvemos a lo mismo. Sí, como si fuera Dios, vamos, pero obviamente, este tema es que Dios permite que pasen cosas, no es que Él se levante diciendo, sería un padre como malo, te doy un dulce para quitártelo, ¿no? Te doy como te doy esto para irte limitando, rompería la propia libertad que Dios nos regaló. Mira, yo no sé qué te pasó el fin de semana, Cui, pero vienes echando la carne al asador. No, bueno. Con ganas. Justamente el ejemplo que acabas de poner, tú lo sabes, yo lo he vivido, mi esposa y yo lo vivimos. Sí. Y va en ese sentido, porque precisamente tal cual como tú lo estás diciendo, el matrimonio estaba bien, estaba unido, había convivencia, era armónico, todo iba viento en popa, como decimos. Y sí, llega la pérdida de un hijo y pues precisamente se vuelve complejo. Seguramente alguien de los que nos están viendo han conocido alguna familia que les haya sucedido esto, o a ti mismo te ha sucedido. Y bueno, pues justo lo que decías, ese es el sufrimiento que me parece que pasa del sufrimiento, no sé qué otra palabra exista para poderlo describir, en donde hay dos personas que se aman, esos esposos, y ante la ausencia, ante la falta de ese hijo que fallece, por la razón que haya sido, sí es como si construyera un abismo, o como si llegara algo a interponerse. Pero, y se los platico yo desde la vivencia personal, precisamente, pero esto es algo que se va construyendo, porque sí hay que darse los espacios, los momentos para poderlo digerir, para poderlo hablar, pero hablar primero conmigo, hablar con Dios, hablar contigo, hablar con tu esposa, con tu esposo, pues precisamente sobre lo que ha sucedido. Sí. Se requiere de un acompañamiento espiritual, de un acompañamiento profesional, de un acompañamiento familiar,
pero sobre todo que todo esto venga acompañado por el amor, para que ese matrimonio, para que esa familia pueda reestructurarse, para que pueda reconformarse, aún con la ausencia de ese miembro que se ha ido, de ese miembro que ya no está. Sí, sí. O sea, ¿cómo poder acompañarme sufriendo lo mismo? Así es. Por eso es que la soledad tiene un contenido, y es un contenido importante donde podemos encontrar elementos internos para podernos ir construyendo. La soledad tiene su función, y es este proceso de reflexión, este proceso de introspección, este proceso de inmanescencia, donde buscamos dentro de nosotros que resulta que todos nuestros mecanismos no funcionaron, no sirvió de nada y me siento muy solo. Pero no hay peor soledad, no hay peor sufrimiento que aquella que se vive sufriendo lo mismo con alguien y no saberse acompañar. Entonces ahí vives una soledad más grande. Ahora, hay dos tipos de soledades, Omar. Una soledad elegida y una soledad no elegida. La soledad elegida es aquella soledad que estabas preparando, que sabías que necesitabas un momento de reflexión, que sabías que necesitabas un momento contigo mismo, contigo misma. Sí, es una soledad como elegida, consciente, tranquila, pero también hay un momento de soledad no elegida como de pronto, no sé, un aislamiento por la cárcel, un confinamiento donde no puedes salir a ciertos lados, pero no es que estés así solo, una enfermedad donde te sientes solo porque no puedes compartir o convivir con nadie más, un castigo. Yo no estaba esperando que me dejaran solo cuando los amigos te dejan de hablar o las amigas no te invitan a algún lado. Esa soledad no la estabas pidiendo, pero lo que decidas en cada una es distinto. O sea, puedes acompañarte o no puedes acompañarte, pero la necesidad de acompañamiento nace de estos dos tipos de soledades, o sea, de este sistema de soledad donde tú decides si sufres o no. Al final de cuentas, el acompañamiento está ahí. O sea, ¿te vas a acompañar, no te vas a acompañar? Tú decides. Inclusive el mismo Jesús en Getsemaní se sentía tan solo, yo me lo imaginaba, se sentía tan solo en este sufrimiento que fue y les dijo, ¿de verdad no pueden orar aunque sea unas horas conmigo? ¿No ven lo solo que me estoy sintiendo? Y tú decías ahorita, no sé qué siga arriba del sufrimiento. Bueno, si hay un proceso, porque es sufrimiento, pasión, muerte, y de ti depende la resurrección o no. O sea, Jesús ya nos enseñó el camino del sufrimiento. Sí, sufrimiento, pasión, o sea, después viene una pasión muy fuerte. Y viene la muerte del acto que me hacía daño, acompañándome con otros, aunque va a haber una soledad muy fuerte. Y luego viene la resurrección de ideas, de conductas, y también la de carne vendrá tarde que temprano. Pero partamos de esta soledad. Entonces, viene este proceso. Ahí es donde tú decides acompañarte o no acompañarte después de la soledad, Omar. Sí, definitivamente. Y tal cual como lo estás diciendo, en este proceso del cómo decides estar acompañado o cómo decides sentirte en soledad, hiciste que recordara lo que mencionaba hace un par de semanas con la cuestión que propuso el Papa Francisco con la soledad originaria. Ese vacío originario que solo es llenado por Dios. Sí. Y entonces, ahorita que lo empiezas a desmenuzar en este sentido de la soledad y de cuáles son los diferentes tipos de sensación de soledad, tiene mucho que ver con cómo la vivas tú. Digo, y veámoslo precisamente pues con el ejemplo que estás tomando, con Jesucristo. Pues Jesucristo tuvo que asumir, así como lo hizo su madre, la Virgen María, ella tuvo que asumir que iba a recibir al Hijo de Dios. Y Jesús tuvo que asumir el camino que ya estaba destinado para él, el cual ya conocía. Precisamente en la soledad es una situación similar, porque luego escuchamos que dicen, es que siempre me pasa lo mismo. Es que ¿por qué a mí? Como si fuera una cuestión fortuita. Y no dudo que en alguna ocasión pueda existir algo fortuito, o sea, definitivamente. Bueno, azaroso, azaroso. Más que de suerte, azaroso. Sí. Sin embargo, tiene que ver también con lo que tú estás decidiendo sin darte cuenta que lo decides. O sea,
si tú no te haces cargo de observarte, de hacer esos procesos de introspección, de platicar con las personas, de preguntar sobre qué opinan incluso de ti en cuestión de actitudes, de comportamientos, y no para que puedan ellos definirte, sino que tú encuentres y te ayuden a que tú puedas conformar tu definición y puedas tú observarte, porque muchas de las veces tenemos esos puntos ciegos que no me permiten darme cuenta de qué estoy haciendo o qué estoy dejando de hacer que me lleva a determinadas situaciones. Pero es cuestión de que tú preguntes, porque tienes que atreverte a preguntar, obviamente con las personas de confianza, con las personas que tratas, con las personas que te conocen y que sabes que te van a dar un comentario, pues bueno, que va en un sentido de amor, que va en un sentido de quiero colaborar, quiero compartirte, pues precisamente para que tú crezcas. Cuando tú te das cuenta, cuando tú, ¿cómo decirlo?, te haces responsable de lo que estás viviendo, entonces va a ser más sencillo incluso hasta que disfrutes esos momentos de soledad. Sean 7 días, sean 40 días, sea el tiempo que sea. Porque a fin de cuentas, ¿cuántas personas están rodeadas de gente y están solas? Se sienten solas. Entonces, no se trata de cuántas personas te están rodeando. Se trata de si tú te estás acompañando. Y obviamente, o sea, no podemos dejar de lado a Dios, porque tienes que hacerte acompañar. Ahorita ya se abrieron algunos templos, ya hay posibilidad de ir a recibir la Eucaristía. Pues bueno, también es hacerse acompañar allí, porque no podemos hacerlo nada más desde la parte individual, desde la parte meramente humana, y con eso decir, bueno, pues ya estoy completo, ¿verdad? Sí. No, pues tenemos que ir a recibir el sacramento también. Bueno, y buscar obviamente, que es donde vamos a ir cerrando, buscar los tipos de acompañamiento que tú estás viendo. Y vamos a ver los tipos de acompañamiento. El primer contenido es la soledad. Para sentirte acompañado y saberse acompañar es entender que el otro está sufriendo en soledad. O sea, está solo. O sea, y dice, no, la experiencia que hemos visto y la gente que se dedica a acompañar dicen que la dificultad es la aceptación. Sí. Es decir, no acepto lo que me está pasando de tal manera que no me acompañes porque no pasó. O sea, no está pasando. O sea, entonces yo no acepto que mi hijo murió, no acepto que tengo un problema, no acepto que tengo una enfermedad, no acepto, entonces déjame solo. O sea, no te necesito, no necesito tu compañía, no necesito lo tuyo, no necesito, y ahí es donde empieza obviamente. En la no aceptación empieza un egocentrismo y una soberbia bárbara donde yo quiero solucionar todo. Entonces lo que se contrapone al no dejarme acompañar en la soledad, en este sufrimiento, es la no aceptación que me va generando la soberbia, el egocentrismo y me va generando obviamente mecanismos de aislamiento. O sea, mecanismos donde lo hemos vivido, donde muchas personas viven lo mismo, pero no son el mismo resultado porque, valga la redundancia, no vivieron lo mismo. Es decir, solo estuvieron en la misma situación. Y una persona dice, como aquellos, no sé si recuerdas, unos hermanos que tenían el mismo papá, que les violentaba, que les pegaba, que les hacía, que era muy fuerte su violencia, y uno cayó en adicciones, y decía, con esta violencia que vivió papá, al consumir la droga no me quedaba, me sentía anestesiado, me sentí que podía ir, no me quedaba de otra más que drogarme. Y el otro era gerente de una empresa en Nuevo León y decía, al vivir esta violencia no me quedaba de otra más que ser exitoso. Así es. O sea, ¿vivieron lo mismo? Pues no, estuvieron en la misma situación, aunque vieron algo diferente. Alguien aceptó la violencia, el otro no aceptaba, no podía hablar ni siquiera a su papá hasta que lo sacamos a tirabuzón, y el otro lo vivía. Pues sí, mi papá era súper violento. Entonces, la aceptación es fundamental. ¿Qué no estás aceptando el día de hoy? ¿Qué estás negando? ¿Qué estás haciendo a un lado? ¿Qué no te permites que el otro te diga? Porque si no está cerca de ti, es que tú no quieres que esté cerca porque te va a decir tu amigo, amiga, ya deja eso. Es que mira esas conductas. Es que sí está bien que sufriste porque te divorciaste o porque estás teniendo un problema marital o estás sufriendo porque estás alejada de Dios, hombre. O sea, a lo que estás hincándote no es Dios y por eso te sientes sufriente. Pero tú dices, no te acepto.
porque resulta que solamente acepto lo que yo pienso que es correcto, y ahí es donde no te dejas acompañar y no puedes acompañar. Si no aceptas al otro como está, como sea, y no aceptas lo que estás teniendo, no te vas a dejar acompañar. Sí, definitivamente. Yo tiendo a poner ejemplos que a veces tienden a caer en lo burdo. Y probablemente hay personas que dicen, es que yo sí lo acepto, es que sí lo sé, Sí, y entonces sí. sí lo acepto. Sí, pero justamente como lo dices tú, bueno, pues cuando llega alguien y te quiere ayudar, te quiere corregir, te hace los comentarios, las aportaciones para que precisamente modifiques esa conducta Ajá. y logres la aceptación, es como por ejemplo, dijera yo, bueno, es que sabes que me duele el estómago y descubro que tengo hambre. Uh-huh. Y entonces tú llegas y me dices, pues come. Le digo, no, es que se me va a quitar porque sé que tengo hambre, pero sin comer Sí, va a cambiar porque ya acepté que tengo hambre. lo sé. Lo sé, o sea, El conocimiento probablemente te ayude, sí, pero no haces nada. sí, sin la acción, pues si yo no tengo alimento en mi cuerpo, pues el dolor va a continuar y se va a ir agravando a lo que fisiológicamente pueda suceder. Muchas personas están en esa situación, tienen el conocimiento, pero falta la acción para que precisamente puedan cambiarlo, para que puedan tomar un camino acorde a lo que ellos están planeando, acorde a lo que está planeado para ti. Pero necesitas comer, no porque sepas que el alimento te va a quitar la sensación de hambre, va a cambiarlo. Se necesita de esa acción clara para poder hacer la modificación, para poder hacerte acompañar, porque podrás sentirse solo, podrás sentirse vacío, podrás sentirse o visto rodeado de muchas personas, sí, pero si no atiendes lo que de fondo está, que muchas de las veces la persona sabe qué es lo que necesita, si no hay esa sencillez, esa humildad para reconocerlo y dejarse ayudar, pues va a ser bien complejo que alguien le pueda acompañar. Sí, porque por eso primero estábamos poniendo la propuesta en este programa es saber acompañar siempre. Y saber es de verdad reconocerte que no eres un ser único, pero no eres el único. Sí. Espero que se entienda. O sea, eres un ser único, no hay alguien que se repita, no hay otro Juan, no hay otro Luis como tú. Habrá otros que se llamen igual, pero no existen. En mi caso no hay nadie que se llame como yo, lo he buscado mundialmente, no hay otro Cuitláhuac Hernán. No existe, no sé si después a alguien se le va a ocurrir, y menos con mis apellidos. Soy único, pero saber es saber entender, comprender que no soy el único. O sea, el único es Dios, el único. Él sí es único y es el único como Él. Yo soy único, pero hay otro que se parece a mí, que está a mi lado. Eso es saber. Saber es entenderte que siempre vas a necesitar del otro. Eso es saber. Saber es que puedes estar solo por un tiempo, pero tarde que temprano vas a voltearle y le vas a decir, dime qué tengo que hacer, pues. Dime qué debo de hacer. Ya, quédate conmigo, no me abandones. Quédate conmigo, necesito sentirme acompañado. Eso es saber. En la soledad es saber que existe, pero también saber que no siempre es permanente. Y saber que el sufrimiento lleva a una muerte interna, sí, porque vas a pasar por una pasión y va a morir, eso va a morir. Tú decides si muere la idea para que renazca una nueva, tú decides si muere la forma de pensamiento o van muriendo tus ideas y tus expectativas de construcción. Eso es saber. Saber es entender la naturaleza propia de la persona. Qué se sufre, qué se vive, qué se acompaña. Eso es saber. Por eso estamos hablando hoy de saber acompañar. Ahora, entremos de lleno, Omar, a esta segunda parte, acompañar. Porque sí, a ver, ya entendimos. Acepto y sé que debo a veces estar solo y es bueno, pero también es ya, tiempo. Necesito de alguien, levanto la bocina, levanto el auricular, bueno, ya eso se decía antes, en los años 80, levanto el auricular, no, ahora no levantas nada, ahora nada más sacas el celular, sí, y bueno, me vi ochentero, sí, pero así es la idea, levanto el celular, hago lo que sea, y marco, ¿no? No la perilla, ya con los números, marco no con la perilla. También, sí, entonces... Y marco una persona, sí, o me acerco a una persona
ya. Pero ¿qué es acompañar? O sea, ¿qué significa acompañar? Porque no significa que esté contigo y ya con eso te estoy acompañando. Sí. Aquí viene precisamente el fundamento, ¿sí?, de qué es el acompañar a una persona. Y hay que tomarlo en cuenta eso. Sí, definitivamente. Y es en ese sentido el acompañar, pues bueno, tenemos que hacer lo que revisábamos la semana pasada, pues la cuestión de las relaciones interpersonales. Sí, sí, sí. Y sobre todo en la forma en la que vamos estableciendo los vínculos. Haciendo un recordatorio, pues bueno, hablábamos de la antipatía, de la apatía, simpatía, empatía y la compatía. Y entonces, haciendo un recordatorio de estos puntos, pues bueno, para poder acompañar, como premisa tengo que reconocerme, que vamos a tomar en cuenta que ya lo hicimos. Ya me reconozco como un ser vivo, como una persona, como un ser humano que vive su vida, llega solo y se va solo. Ya se está acompañando y entonces ahora sí ya puedo voltear a ver a otra persona. Puedo voltear a ver lo que está pasando con la otra persona según mis experiencias. Pero también haciendo uso de esa sensibilidad, puedo voltear y ver a los ojos a la persona y poder darme cuenta o tener un atisbo para poder percibir qué es lo que posiblemente le está pasando a la otra persona. Hacer a un lado esta situación social en donde nada más importo yo, sino entonces empezar a voltear a ver qué es lo que tiene la otra persona. Todavía no llegamos a la parte de si necesita o no, porque esas ya serían interpretaciones mías. Pero sí desde la percepción, desde tu propia intuición, poder voltear a ver a quien tienes a un lado y a partir de eso incluso hasta preguntarlo. ¿Cómo te encuentras? Y responder genuinamente cuando te pregunten, haz el ejercicio. Cuando te pregunten, ¿cómo estás? Pues, cambia la frase del bien. Cámbiala al estoy triste, estoy contento, estoy preocupado, tengo miedo, estoy desconcertado. Cualquier emoción, hay muchísimas palabras para describir las emociones, para que desde allí puedas tú darle como si fuera un ganchito que le lanzas a la otra persona, con esa respuesta genuina del, hey, aquí estoy, no te estoy respondiendo el bien habitual, seco e insensible, nada más por continuar una frase, sino te estoy respondiendo desde algo más interno, más profundo, en ese sentido de poder engancharnos para poder conectarnos más. Sí, de acuerdo. Fíjate, a mí me llama la atención ir a la etimología. Y eso me gusta mucho, porque emana del corazón del hombre. Y la palabra acompañar se traduce etimológicamente, es juntarse para acompañarse y comer el mismo pan. O sea, viene de compañero, viene de comedere, viene de con, viene, o sea, es acompañarse para estar comiendo el mismo pan. Todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo y son cristianos, lo van a entender más fácil. O sea, no es ensimismarte, es al contrario, es salir y comer. Significa que alguien trae pan. Significa que alguien va a dar al otro. Significa que alguien le va a dar una vida o van a compartir. Estos juegos que hacen de pronto en los colegios, en las escuelas, donde se traigan cada quien lo suyo y vamos a hacer una mesa para todos y empezamos a compartir, a acompañarnos, o sea, estoy contigo. O sea, la palabra acompañar es voy a estar contigo comiendo el mismo pan. Y no necesariamente es el mismo pan físico. Voy a estar comiendo tu pan de sufrimiento, voy a estar comiendo tu pan de alegría, voy a estar comiendo lo que tú me des, amigo. ¿Quién soy yo para no acompañarte en este momento? Háblame cuando las cosas se pongan padres, háblame cuando las cosas estén adecuadas, háblame cuando las cosas, solamente déjate acompaño en algunos momentos. Entonces viene de esta parte de yo voy a estar comiendo contigo el mismo pan, no te voy a dejar, sí, voy a estar siempre a tu lado.
Entonces, el acompañar se consolida en estos momentos de sufrimiento. Una vez que se entiende que es el acompañar, que es voy a estar contigo, se consolida porque el acompañamiento más profundo es el acompañamiento, ¿sí?, que se llama con compasión. Es decir, la relación compática que decíamos, acompañar al otro en el sufrimiento es lo más profundo, y de ahí viene precisamente la compasión, ¿sí? Con, que es acompañar, y patos, que es sufrimiento. Acompañar en el sufrimiento a la otra persona es lo máximo, ya es no me va a abandonar esta persona jamás, que lo vamos a ver al final de esto. Entonces, y tiene unos fundamentos especiales. Para yo acompañar contigo, para yo estar comiendo el mismo pan contigo, para yo estar junto contigo, disfrutando, viviendo tu sufrimiento, viviendo tu alegría, viviendo a lo mejor hasta la nada, a veces cuando estoy acompañando a un amigo sin vivir nada, tiene ciertos elementos especiales y los vamos a nombrar hoy. Primer elemento especial, que es, yo no voy a comer contigo el mismo pan si estoy muy lejos, Omar. No puedo. O sea, si estoy muy lejos, si no me acerco a ti, si no me aproximo, no voy a estar empezando a saborear ese pan de tu vida que tú estás sufriendo, que tú estás viviendo, que tú estás alegrando. El primer elemento es la aproximación a la otra persona. Debes de aproximarte. La llamada, el acercamiento físico, los mensajes, porque mucha gente dirá, ¿cómo? Pues ahorita es difícil y demás. No, ahorita es cuando es más fácil. Ahorita tienes todos los elementos para poderte acercar y decir cómo estás, pero tienes que acercarte para comer ese pan, no para decir de pasada, como ahora se daba mucho, porque una persona decía, no, imagínate si verdaderamente todas las oraciones que ponen en el WhatsApp fueran verdad, el mundo ya hubiera cambiado. En oración, amigo, en oración, estamos contigo, estamos en oración, ¿de verdad estás haciéndolo? De verdad, de verdad cuando dices, no, en oración, le pedimos a Dios que te vaya bien, de verdad te hincaste y le dijiste, Dios mío, estoy acompañando a mi hermano y le has dedicado 5 minutos, 15 minutos, o ya cumpliste con el mensaje cuando alguien te pone las cosas van mal, las cosas están difíciles, o cuando te enteraste que algo le está pasando a tu amigo Juan, a tu amigo Luis, a tu amiga Magali, a tu amiga Mónica, o sea, oye, están mal. Y entonces verdaderamente lo estás acompañando desde la distancia diciéndole, híjole, aquí estoy ya. O como en una de las secciones que tuvimos que hablamos precisamente de amar a tu enemigo, de verdad lo estás acompañando, aunque él no sepa, y de verdad lo estás acompañando compartiendo el mismo pan en una oración profunda. O sea, hay muchas maneras de acercarte, de aproximarte a compartir ese mismo pan. Pero el primer elemento es la aproximación a la persona. Eso es lo primero. Y dejo el segundo, que es el respeto, Omar. O sea, no quieras cambiar y modificar de tajo a la otra persona porque no va a funcionar. Dijimos la aceptación como parte fundamental del acompañar. Sí, pero no quieras que la otra persona obviamente vaya a actuar si tú le faltas al respeto. Mire, aquí ya me acerqué y cómo está usted, pero míreme nada más cómo está usted. De verdad usted se equivoca en esto. Y te voy a poner un ejemplo bien duro, Omar. Hay tratamientos, y más en psicología o en salud mental, que no pueden acompañar al paciente porque resulta que el paciente regresa a las mismas conductas y entonces le juzgan. Por ejemplo, un alcohólico que vuelve a beber y le dicen, se va a la fila otra vez. ¿Usted piensa que va a salir algún de ahí cuando usted no lo sabe acompañar? Usted siempre está con las puertas abiertas, pero nunca lo está acompañando. Es ilógico pensar en un alcohólico, en un adicto. Es ilógico pensar en una persona que tiene un trastorno depresivo crónico, que no va a volver al estado melancólico o que no va a volver. O sea, es como un médico que le dice, usted tiene diabetes, cuando no tenga diabetes venga. Ya cuando esté sanito venga y lo acompaño y le digo, oiga, usted va muy bien, sígase tomando su medicamento. O sea, venga cuando venga. Entonces muchos modelos, por eso es que no funcionan en el tema, porque no sabemos acompañar. Así de sencillo, y eso es algo que a mí me ha dolido mucho en la vida, cuando yo veo y digo, esto no va a funcionar porque no lo estás acompañando, solamente estás con él, sufriendo lo que él está sufriendo, pero tú no lo estás sufriendo porque no estás comiendo su pan, porque tú eres el maestro, tú eres la maestra que sabe del tema, y no sé, si tienes un tratamiento de adicciones de X cantidad de días, pues nada más estás esos días con él y que te vaya bien, ¿no? Entonces no va a funcionar porque no estás respetando la naturaleza que está viviendo la persona, Omar.
Así es, y justo el respeto es un tema súper importante. Sí, sí. Porque si vamos a acompañar, quiere decir que la otra persona es la que lleva en sus manos el timón del barco. Pues es su vida, mínimo. Es su vida. Es su vida, o sea, a lo mejor no trae ni el timón el pobre, pero es su timón. Sí, o su barco. O su barco, hombre, sí. Yo les digo en la consulta que a algunos pacientes les digo que es como si nos encontráramos en el camino, en la vereda. Uh-huh. Yo soy tal vez el lugareño, él viene de paso, conocemos los caminos y es pues vamos a caminar, o sea, sí. En ocasiones la persona que se incorpora de donde yo soy, pues irá caminando a un lado mío y yo a un lado de él. Okay. A veces él o ella irá adelante y yo atrás, viceversa. Sí. En ocasiones el camino no nos permitirá ir uno a un lado, hombro a hombro, y tendremos que caminar pegaditos, adelante o atrás, pero es precisamente respetar lo que la otra persona decida. A fin de cuentas, dentro de lo que yo pueda ver, pueda escuchar, pueda percibir en base a las experiencias, pues podría hacerle alguna observación, algún comentario, pero quien tiene que tomar la decisión sobre su vida es la otra persona. Y a mí me queda nada más que acompañar. Eso sí, si sus decisiones le va a llevar a que se genere un daño, bueno, pues se tendrá que hablar con mayor dureza. No, bueno, es que aquí estás entrando a uno de los elementos claves que después de este tema que es el esperar. Uh-huh. O sea, ahí estás hablando de la esperanza, porque estás hablando del respeto. El respeto no significa necesariamente, porque el relativismo, esta filosofía donde todo es posible, donde todo se puede, el relativismo se recuesta en la frase de respétame. Sí, no, respétame, o sea, es que si yo pienso que soy un perro, respétame. No, sí te respeto, pero eso no significa que seas un perro. O sea, te respeto a ti, tu persona, pero no significa que seas perro. Y eso es un hecho. O sea, el relativismo cada vez se ha ido desprendiendo más de la ciencia. Sí. Cada vez es menos. El relativismo alguna vez pasó por la ciencia, pero cada vez se ha ido desprendiendo de la ciencia y cada vez está diciendo cosas más extrañas. Entonces, el respeto es la esperanza. Es una mezcla de la esperanza que las cosas pasen bien, porque el respeto tiene tolerancia. Es decir, sí, primero me aproximo a ti. O sea, me aproximo, luego te respeto. No voy a venir a juzgarte, pero luego aparece la esperanza. Es decir, espero. Uh-huh. Aquí estoy. No me muevo. Y eso es lo más complejo del acompañamiento, porque cuando estás viendo sufrir al otro y no puedes hacer nada. Más bien lo que se hace es esperar. Esperar, por eso, tú tienes que esperar. Porque justo es a donde iba. Digo, si estás siendo acompañado y tus decisiones te van a llevar a generarte algún daño, sí. Y la persona que te está acompañando, tú esperas que vaya y se meta allí donde va a recibir un daño, oye, espérame, es que ese ya no es acompañamiento. Sí. Eso ya es un acto de violencia hacia mi propia persona. Porque si yo te voy a acompañar va a ser con todo el amor, pero también tengo que reconocer hasta dónde puedo llegar yo. Sí. Y ahí es donde continuamos con el respeto. Y podré esperar a que entonces tú te des la oportunidad de reconocer cómo te estás dañando. Es como en las corridas de toros, ¿no? Pues yo me quedo desde las gradas. Yo no me voy a meter ahí en el ruedo. Uh-huh. Me quedo desde acá porque yo digo, pues, si me meto allí me va a hacer daño. Sí. Ahí está el condimento de saber que el otro está, y como decíamos al principio de este programa, entonces los tres amigos de Job se aproximaron y a cierta distancia se esperaron cuando vieron cuán grande era su sufrimiento, dice. No se acercaron más. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si me acerco más ya no te estoy respetando. Si te digo una palabra de más ya no te estoy respetando. Y entonces ya no te vas a sentir acompañado por mí. Y ese daño que tú tienes hay mucha probabilidad que yo también lo empiece a generar. Y entonces te odie, en vez de amarte te odie.
porque dices, todavía que vine desde lejos, todavía que vine buena onda, todavía que vine a darte un consejo, tú me cierras la puerta en mis narices, me dices, mira, fui con mi papá, me recuerdo mucho una persona que dice, no, es que yo quise acompañar a mi papá y fui con mi papá y me acerqué a él y estando con él dije, papá, te perdono por todo lo que me has hecho. Y si sabes cómo le fue, no, se le puso el papá una, te perdono, pues el papá estaba sufriendo, ¿cómo se te ocurre decirle eso? Y el papá le puso una arrastrada, él dijo, malagradecido, te voy a decir tus verdades. O sea, ¿por qué te aproximaste tanto, hombre? Te aproximas tanto, no respetas, porque ahí es donde nace la esperanza. Espera, es que Cui está sufriendo, nada más no te vayas, espera a la distancia, solo no te vayas, acompaña, espera. Es que mira a mi esposa, hemos tenido casos de matrimonios donde uno de los dos cónyuges están en infidelidad plena, viviendo todo el amaciato, y la otra persona se queda estoica esperando en el matrimonio diciendo, sé que está sufriendo, Cui, y si yo le dije que la amaba, la voy a esperar. No estoy de acuerdo con la infidelidad. Y hay terapeutas, consejeros familiares, familiólogos, terapeutas de familia que nos hemos confrontado con la idea porque ellos dicen, es una dependencia insana, tienes razón, pero entonces, ¿qué no dijiste? Que en las buenas y en las malas, dice, yo voy a esperar, porque ella está mal, o él está mal. No estoy diciendo con esto que sea lo sano, no, porque tarde que temprano también hemos tenido historias donde en esa esperanza se tuvo que llegar al divorcio, Sí, porque perdió. la otra persona no quiso ingresar al matrimonio y se perdió. Pero entonces no hay una espera con neurosis, hay una verdadera esperanza no neurótica, no confrontante, claro que con mucho dolor y con muchas vicisitudes dentro de tu interior y demás, pero viene la esperanza, que es lo que estás hablando tú. Así es, y qué bueno que tocas el tema del matrimonio, Cui, porque creo que es una de las formas más bonitas de acompañar, pero también más compleja. Sí, claro. Porque justamente, como lo estás diciendo, ahorita con el relativismo que tenemos en la sociedad, pues bueno, la infidelidad parece ser como una carta que se tiene que jugar. Sin embargo, la otra persona que continúa en la fidelidad tiene que continuar también en su papel de esposo o de esposa. No puede dejar de ser esposo o esposa porque mi cónyuge me fue infiel. Sí. Ahí es donde queda la espera, queda el respeto y muchos de los colegas que se encargan de atender a otras personas, pues bueno, la aparente solución más sencilla es pues sepárense, divórciense. ¿Sabes que abriendo este paréntesis un poquito vale la pena? Porque luego después ponen el mote al matrimonio o a la persona y ese es un error. Por ejemplo, cuando dicen, tengo un novio tóxico. No, tu novio no es tóxico. No, es que tengo una relación tóxica. No, eso ya se está volviendo algo que está... Como si fuera ajeno a mí. Sí, está dañando el decir tóxicos a la persona. O es que el matrimonio fue infiel. No, el matrimonio no es infiel. El matrimonio nunca puede ser infiel. Es decir, hay una conducta de infidelidad en él, pero el matrimonio no es fiel. No hay relaciones tóxicas. No. Las relaciones son simple y sencillamente, la conducta es tóxica. Es que mi novio es tóxico. No, tu novio no es tóxico. Un novio no es tóxico. El novio tiene ciertos condimentos que cuando se es tóxico no entran en esa definición de noviazgo. Uh-huh. El matrimonio no es infiel. Es lo que tú dices. Por eso tenemos que esperar este proceso, porque tienes que romper también esas ideas de poner apelativos a la persona o a las relaciones. El matrimonio no, o sea, el matrimonio está ya verdaderamente simbolizado y significado en algo, y eso tienes que respetarlo obviamente también. Entonces, por eso vale la pena que en este gran ejemplo que estás poniendo es, espérate, el matrimonio es fiel. Uh-huh. Y tú debes de esperar en fidelidad, diciéndole a esta persona que está teniendo conductas insanas que hay formas de hacerlo. Porque viene una parte que a mí me encanta del acompañar en la compasión, que es para que cuando el amor lo permita, nos alegremos juntos en Esta definición de la compasión yo me la he quedado por muchos años y cada vez me checa más, que dice compasión, acompañar al que está sufriendo sin hacer nada, para que cuando el amor lo permita, nos alegremos juntos en Acompañar al que está sufriendo sin hacer nada, para que cuando el amor lo permita nos alegremos.
Y eso es lo que tú estás hablando un poquito en los elementos precisamente de la capacidad de acompañar con compasión, aproximarse, respetar, esperar y obviamente generar el amor. Sí. Y con todo esto, pues con puras acciones. Sí. O sea, no puede quedarse nada más en voy a compartirte un meme, un like o cualquier cosa virtual. Tienes que llegar a hacerlo. Sí. Y en el caso del matrimonio, que es donde es la parte más hermosa para poder acompañar a un ser vivo, porque a fin de cuentas el matrimonio es la puerta de la familia, es la conformación de tu familia. Y la estructura de la sociedad. Y la estructura de la sociedad. Entonces, si nos vamos en el sentido como la sociedad nos lo pinta, de, bueno, ya te fue infiel, ya falló, ya perdió el trabajo, ya va fuera de lo que tú tenías idealizado, entonces cámbialo, deséchalo. Oye, espérame, entonces, ¿a qué le estás buscando? Porque tenemos que tener la claridad sobre qué es lo que yo deseo, a qué me comprometo, cuáles fueron mis votos matrimoniales, que en nuestra iglesia católica pues, son los mismos para todos nosotros. Y en todas las religiones buscan votos, ¿eh? Sí. El judaísmo, el cristianismo, los musulmanes, hasta en algunas filosofías también. Digo, hay 3 grandes religiones, los musulmanes, el islam, pues el cristianismo en sus diversas dimensiones, y el judaísmo, y hay otras filosofías, ¿no? Asia tiene cerca de 200 filosofías distintas, el budismo, brahmanismo, chamanismo, o sea, tiene muchísimas, pero también buscan este tema, porque hay una naturaleza en la persona para poderse acompañar con unos votos especiales. Sí, bajo esa promesa. Entonces, si nosotros estamos en la vida, si nosotros estamos en esa búsqueda de recibir el amor, pues bueno, es porque estamos pensando en que hay una promesa más allá, que nos va a llevar hacia la trascendencia, pero hacia una trascendencia como Dios nos la ha plantado, o planteado, mejor dicho, de tal forma que lo que nos toca a nosotros, lo que me toca a mí como esposo, como padre, como hijo, es estar, pero estar de forma vigente, de forma clara, de forma congruente. Es bien complejo, ¿sí? Pero simplemente vamos a bajarlo a algo bien sencillo. Voy a estar porque amo. Sí. O sea, simplemente el amor por sí mismo es plena bondad. Entonces, si voy a estar contigo por amor, pues bueno, ¿cuál es la promesa? Pues que va a salir algo bueno de aquí. Y entonces voy a hacerlo como lo veníamos hablando a mitad del programa, pues a través del esperar, a través del respetar, y en el respetar es a través de escucharme, pero para poderte escuchar a ti. Y si me quedan dudas, pues tengo que atreverme a preguntar, porque de lo contrario, si yo no te pregunto y tengo dudas, y yo creo que vamos para el norte, y tú dices voy para el oeste, pues entonces ya no te estoy acompañando. Tenemos que acompañarnos en esa comunicación también, porque a fin de cuentas, pues vamos hacia donde mismo. Los dos estamos buscando que haya amor en nuestras vidas, y en ese amor, pues por supuesto que está Dios. Sí, de acuerdo. Y aquí entramos en la parte final del programa, amigos, saber acompañar. Hemos entrado mucho al tema del acompañamiento. Aproxímate al otro, de verdad respétale, espera y que llegue el amor, porque va a llegar, porque te va a voltear a ver y decir, bueno, pues aquí estabas, ¿no? Y por último, dice siempre, eso es una palabra que mucha gente cuando yo le pregunto, dice, ¿tú piensas o tú crees que yo te puedo acompañar siempre? La gran mayoría dice que no, dice, no, ¿cómo crees? Pues no. Y entonces hay un ejemplo muy sencillo. Siempre les pregunto, y todos los que nos están escuchando y viendo, les pregunto, quiero que recuerden a su maestro de primaria. ¿Cómo se llamaba su maestro o su maestra de primaria? De seguro te llegó un nombre ahorita. Siempre te acompañó. ¿Por qué no te acuerdas de todos? Habrá otros que no te acompañaron, porque te criticaron, porque te juzgaron, porque te hicieron a un lado, porque simplemente te enseñó. Claro que sí te vas a acordar. Dice, no, me puedo acordar. Sí, pero batallaste. Pero hay una maestra y un maestro que hasta te acuerdas el apellido, ¿no? O sea, así de sencillo. Yo me acuerdo de secundaria un maestro José Cordero, creo que ya falleció. Pero me acuerdo también de mi maestro de medicina, sí, el doctor Bernal. Me acuerdo rápidamente de él, me acuerdo del doctor Cifuentes, me acuerdo, porque me han acompañado siempre, están impresos en mi corazón.
sus ideas, sus fundamentos. Lo que hicieron es saber acompañar a las personas. Y entonces puedes entender que puede haber un acompañamiento siempre. Siempre puede haber que tú puedes... Imagínate esta frase poderosa, decirle a tu hijo, hijo, seas lo que seas, yo voy a estar siempre contigo. Hay una de las bendiciones de papá y mamá donde dice, papá y mamá se quedaron, ¿sí?, impregnados, se quedaron fijos en mi corazón, es decir, se fijaron en mi corazón. Para eso se necesita tiempo. Cuando yo paso tiempo verdaderamente contigo como amigo, contigo como hermano, contigo como esposo, cuando yo verdaderamente paso tiempo en ese sufrimiento, en esa diversión, cuando yo paso tiempo en esa parte de acompañamiento, yo me quedo fijo en tu corazón para siempre. Y aquí entramos en el mejor acompañamiento, que es el acompañamiento eterno, ¿no, Omar? También, Sí, claro. en esas dimensiones. Claro, definitivamente. Entonces, tienes que ponerte a reflexionar. ¿Cómo quieres acompañar? Uh-huh. ¿Cómo quieres ser recordada? ¿Cómo quieres ser recordado? Para que precisamente entonces, si ya lo venías haciendo, bueno, pues que entonces lo vayas perfeccionando todavía más. Porque cada vez que tú acompañas a alguien, toma en cuenta que no es que te estés donando en el acompañamiento a la otra persona solamente, sino que también te estás haciendo acompañar. Y todas esas personas, así como lo está diciendo Cui, también se van quedando en tu vida por siempre. Okay. Porque a fin de cuentas, pues no es nada más de aquí para allá, sino que es recíproco. Tomamos y damos, estamos en esa donación permanente, pero tenemos que tomar en cuenta cómo me estoy donando. Sí, de acuerdo. Porque ahorita que mencionabas de los maestros, yo dije, bueno, sí, yo también recuerdo varios maestros, pero también se me vinieron otros que me acompañaron de no muy buena manera. Sí, sí. E igual te están acompañando. Entonces, vamos a revisar y yo te invito a que lo revises en cuanto a de qué manera te estás haciendo acompañar. ¿Quién te está acompañando? ¿A quién estás acompañando? ¿Y qué es lo que les dejas en sus vidas? ¿Qué es lo que tú pretendes dejar en su vida? Porque sí, podemos estar en el tiempo, estar mucho tiempo allí, sí, pero pudiera ser de una manera perjudicial. Porque entonces podría ser yo un papá posesivo, controlador, que quiero estar en tiempo completo en la vida de mis hijos. Uh-huh. Sí, ¿y a qué hora les dejo la libertad de que ellos experimenten, crean, y puedan crear en sus vidas? Okay. Si yo voy a estar allí asfixiando. Entonces también dentro de ese tiempo en el que yo puedo acompañar, pues tengo que reconocer a quién estoy acompañando, en qué momento de su vida, para qué estoy acompañando, sí. Y sobre todo, ¿lo estoy logrando? ¿Lo estoy transmitiendo? ¿O nada más estoy viéndome yo en el espejo y he dejado de ver a la otra persona? Sí, bueno, ahí realmente es un mecanismo de miedo para cobrarlo tarde que temprano. Sí, claro. Yo no te abandoné, tú no me abandones, pero no me interesabas tanto, ¿no? Ajá. Estos papás que hacen que sus hijos estudien, trabajen y demás, y luego se las cobran diciendo, tú me vas a cuidar, mira todo lo que te di, y se las cobran, que obviamente pues entonces dices, oye, entonces no fue gratuito, y la gratuidad es una virtud. Uh-huh. Gratis recibí el amor, gratis lo entrego. Saber acompañar siempre, saber entender que obviamente tienes una naturaleza de acompañar a través de la soledad, del sufrimiento, acompañar, estar permanente, estar fijos en las buenas, en las malas, y siempre con fortalezas especiales que obviamente solo Dios nos da, solamente Dios nos ejerce, y es algo muy importante obviamente decirlo, o sea, porque a veces no podemos nuestras fortalezas, de pronto ver a nuestros hijos sufrir, de pronto ver a nuestros padres sufrir, pero ¿cómo estás así? O sea, muchas veces los terapeutas decimos, no, tiene un congelamiento emocional, ¿no? Y, bueno, depende. Pero mientras tanto, ¿qué? Sí, pero depende, si tiene una fortaleza espiritual, porque su espiritualidad está firme, porque su espiritualidad lo está viviendo bien, lo está viviendo adecuado. De pronto nos volvemos muy clínicos y somos muy duros cuando, no, sí me está doliendo, pero lo estoy compartiendo junto con Dios, y Dios me genera una fortaleza especial que no tengo por qué desesperarme. Dice
que Jesús nos dará una esperanza y esa esperanza no desilusiona, dice. O sea, hay una esperanza que no desilusiona, no debemos de esperar. Entonces, debemos de esperar con fortaleza y esa esperanza no desilusiona. Entonces, de verdad, eso es más fácil cuando tienes estas fortalezas sobrenaturales, por así decirlo. Dices, ¿cómo pude aguantar cuando mi hermano murió, cuando mi papá se fue, cuando mis papás se divorciaron? Hay unas fortalezas, dice, yo jamás te abandonaré. Yo jamás, podrán pasar los cielos, las tierras, pero yo jamás te abandonaré. Entonces imagínate vivir con eso verdaderamente en el corazón y que no tiene el verdadero Dios, aunque me diga que está en un programa espiritual, y que no tiene el verdadero Dios, aunque me diga que fue a un programa donde le dijeron que estaba Dios, y que no tiene el verdadero Dios, siempre va a sentir ese vacío, porque a donde fuiste, en donde estuviste, donde te dijeron, no era Dios quien estaba. Porque cuando te presentan a Dios en tu corazón, siempre, siempre te sientas acompañado, aunque estés en soledad, Omar. Así es. Y bueno, dentro de este mismo tenor, pues bueno, toca que te hagas acompañar, Sí. insisto. O sea, tienes que hacerte acompañar, porque acompañar no quiere decir que te la vayas a pasar feliz todo el tiempo. Digo, tenemos innumerables ejemplos de santos. Sí, sí, O sea, sí. muchos de ellos sufrieron, algunos de ellos fueron mártires. Entonces, tienes que tomar en cuenta esta parte. Cuando Dios está en tu vida, cuando tú le has permitido que actúe, que guíe, que se lleve a cabo su plan, pues bueno, entonces el acompañamiento es pleno, va a estar contigo. Lo que toca es esperar, ser dócil, ser humilde y dejarte guiar para que puedas llevar a cabo ese plan que Dios ha estado pues fraguando para que se cumpla a través tuyo, porque nada más contigo se va a cumplir. Y en ese acompañamiento, pues muchas de las veces nos toca estar con otra persona. Sí. Y la otra persona va a tomar de ti lo que tú le permitas. Entonces, pues bueno, déjate acompañar. Sí, deja. Y eso te va a ayudar a sentirte diferente. A veces no sabemos por qué la distancia y demás, pero tú permítete acompañar, pon también tus reglas de respeto y vas a ver que todo va a ser completamente diferente y entenderás también hasta la otra persona y prepárate para tener una vida siempre acompañada, o sea que es una de las dimensiones del amor, sentirme siempre acompañado es una de las dimensiones del amor, siempre tener a alguien a mi lado, saberse acompañar siempre. De verdad, muchas gracias por acompañarnos ustedes en este nuevo programa que es Hablemos con Sentido Humano. No llevamos más que 4 semanas platicando con ustedes y hemos tenido pues muy buenas sugerencias de gente que se nos ha acercado y ya inclusive algunos temas también que nos han pedido, Omar, y que estamos ahí ya haciendo la lista. Nosotros teníamos una primera temporada ahí de 12 temas que se los iremos presentando y esperamos una segunda temporada. Nosotros los acompañamos a ustedes y ustedes nos acompañan a nosotros, ¿sí? Porque vamos a entrar a una dimensión el próximo lunes aquí en la sección Buscando en tu mente, hablar del respeto, una dimensión del acompañamiento que es el respeto. Y lo vamos a ir desmembrando de una manera fabulosa que es respeta y respétate. Entonces vamos a ir platicando sobre esto en esta circunstancia y muchas gracias a todos aquí en tu programa Hablemos con Sentido Humano. Nos ha dado un gusto saludarles. Sí, no nos resta más que mandar los saludos, que aquí tenemos saludos de Héctor, a Bonnie un saludo también, Guli, gusto saludarte, escucharlo todos los días es muy bueno, los temas me encantan, la verdad, gracias. Saludos a mi compadre Carlos, sí, Patti, qué bonito tema, muchas gracias. Un abrazo fuerte allá a toda la gente que está en Misión Coreán. Mónica Fraga nos manda saludos, una compañera que tuvimos en algún centro que trabajamos juntos, Omar y yo. Sí, que muy buen tema, Liliana. Nada burdo tu ejemplo, Omar, dice, la falta de humildad no te deja ver, de acuerdo. Un saludo a la gente de Guadalupe Victoria, saludos a Omar a través de Omar Cervantes. Y Rubén, un abrazo fuerte, Rubén, a tu esposa, a toda la familia. Y a toda la gente que nos está poniendo. Ivonne, esperar es un acto de amor verdadero. Saludos a Guadalajara, gran tema y muy clara la forma en que lo explican. Sí, bueno, pues Selena, un saludo fuerte a toda la familia, excelente tema.
y qué buena forma de evangelizar, dice. Paco Rangel, saludos a La Laguna, especialmente a Gómez Palacio, a todos, a Fer, a todo lado que nos están escuchando. Pues muchas gracias. Sí, se quedan aquí mañana, los esperamos. Matrimonio con D, en un tema fabuloso, cuando llega la desesperanza al matrimonio. ¿Qué hacer cuando llega la desesperanza al matrimonio? Nos da gusto saludarlos. Nos vemos el día de mañana en Matrimonio con D. Saludos.